Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos aquí los dos meneando les melenes. Él tiene un lema, siempre dice que los bellos rockeros nunca mueren. Rockero huye, pero viejo, ya vos digo yo que no lo oye. Y una de las voces guapes que tenemos en la gastronomía asturiana, que fala siempre con mucha propiedad, mucho respeto, mucho cariño y siempre aportando. Y como yo un sabio de lo del, bueno, y de alguna cosa más, a mí préstame traeruda cuando al programa de radio a que venga. Tengo que aprovechar cuando el prove está de vacaciones y cosas así, porque sí, está muy ocupado y los horarios no nos coinciden, pero siempre presta tener en la radio pública asturiana a Juan Luis García, el sumiller murciano. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias siempre por querer traerme, y la verdad es que el trabajo pues permite poco, ¿no? Entonces hay que estar descorchando a esas horas de las 2:30, hay que estar descorchando siempre alguna botella de vino en el restaurante, ¿no? Escucha, siempre que la última vez que viniste, que ya va tiempo, sí, estabas en Casa Marcial. Sí. Sumiller de Casa Marcial. Sí. Y ahora estás en Casa Farpón. Esto fue uno de los correveidiles de la gastronomía asturiana fantástica, y dame igual, yo no quiero entrar en detalles, porque además ya visto con perspectiva tal, fue un proceso muy natural, con algo muy reposado y que vemos que salió muy guay. Sí. Pero daste cuenta de todos los cotillos, somos un sitio muy pequeño y todo el mundo fala sin saber, ¿eh? Bueno, sí, al final la verdad es que fue un cambio pues yo creo que inesperado por todo el mundo, pero bueno, es un cambio natural, la vida te lleva por procesos y un proceso natural de buscar un poco más de tranquilidad, sosiego y paz, que en ese momento pues creo que la necesitaba personalmente. Claro, horarios y conciliación, y luego también reto profesional, porque correcto, lo que estás haciendo en Casa Farpón no es ir allí a vivir de rentes, estás haciendo una labor de investigación y de bueno, y como siempre haces tú, ¿no? De subir la cultura que tenemos con la bebida, muy importante. Sí, la verdad es que siempre, pues bueno, eso ya sabes que me gusta. Siempre soy un culo inquieto en ese aspecto. Siempre me gusta, pues eso, conocer, descubrir y transmitir, y luego poder ponerlo en una mesa, ¿no? Claro. Luego, bueno, Casa Farpón está siendo, pues bueno, un restaurante, un asador, y en esa línea del asador, pues queremos llevarla, pues bueno, a donde nos dejen. Pero por eso te digo que tú estabas en Casa Marcial, ¿no? Y estoy seguro que tú llegues a determinados meses con un vino de 300 pavos, que sabes que con eso vas a triunfar, y la gente estaba un poco más, da pie a probar, porque estás en un 2 estrellas Michelin, tal. En Casa Farpón, como que tienes que exprimirte más, ¿no? Para saber un poco, dependiendo de los meses, donde puedes llegar y... Hombre, yo creo que al final los restaurantes tienen que exprimirte igual, sea un 2 estrellas, un 3 o un asador. Tienes que exprimirte, igual. Y te tienes que exprimir porque al final, pues todo el mundo, tienes que tener vinos, digamos, para todo el mundo. No es porque sea un 2, un 3 o un asador, está vendiendo todos los días botellas de 300 euros. Claro. y al final tú juegas como sumiller, como persona de la sala, tú juegas al final con el dinero de los demás. Claro. O sea, juegas con el bolsillo de los demás, así de claro, de sencillo y de directo, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucha prudencia, mucha psicología cuando te enfrentas a una mesa, ¿no? Claro. Sí es cierto que bueno, son dos restaurantes distintos.
uno es el restaurante gastronómico, como has dicho, y ahora un restaurante mucho más tradicional donde el producto pues es la brasa, la carne, donde los tintos vuelan. Entonces hay que buscar también, porque a mí me pasó cuando llegué a Asturias, ¿no? Primero situarte dónde estás y luego ver el restaurante, en este caso Casa Farpón Asador, que se llama ahora, pues ver cuál es el cliente, ¿no? Y qué te va demandando el cliente, y luego ya pues vas introduciendo tus cosas, ¿no? Claro. Es un poco ponerte en situación, no decir aquí llego yo, que llego, como tú dices, de Casa Marcial con 1, 2 estrellas Michelin, aquí yo soy el guapo, entonces pues no, pues me hubiera equivocado. Claro. Me hubiera equivocado. Entonces yo lo primero que estoy haciendo en este proceso ya de casi 2 años es ver un poco la clientela, y te puedo decir muy sencillo, es decir, tú sabes que yo siempre mis cartas de bebidas empiezan siempre por Asturias, tanto en la sidra como en el vino. Y luego pues el cliente te demanda una serie de zonas, de estilos de vinos. Y a mí me sorprendió cuando en el restaurante pues me pedían Ribera, ponme Ribera. Digo, ¿qué pasa aquí, no? Entonces a mí eso te hace reflexionar. Pues bueno, pues vamos a hablar de la Ribera. Pero es que la Ribera del Duero no es Valladolid solo. Claro. Es que hay que hablar de la Ribera burgalesa, hay que hablar de la Ribera soriana y destripar toda la zona de la Ribera del Duero. Y en eso estoy. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando le hablas a alguien de decir, oye, la Ribera, sí, ¿cuál quieres? Vallisoletana, burgalesa, soriana, dice, ¿cómo? ¿Esto qué es, no? Que no tenemos ni idea, claro. ¿Sabes? Entonces yo, esa es mi labor, y dar a conocer esas distintas zonas que hay en esa zona importante del mundo del vino. Sí es cierto que también hay otras, ¿no? En las cuales están en la carta de vinos. Ahora mismo, pues esa carta de vinos pues no tiene una parte internacional, ¿no? Y esa parte internacional empezará dentro de poco. Uh-huh. Y empezará en una zona, porque parte de cero, parte de nada. Entonces, quiero hacer las cosas, pues bueno, con cabeza, con los pies en el suelo. Y creo que voy a empezar en una zona, siempre lo he dicho, lo llevo diciendo tiempo, pero bueno, lo hablo así con gente y así vamos reflexionando todos juntos, ¿vale? Y voy a empezar en una zona de tintos que me gusta muchísimo, que es el Ródano, el río Ródano, ¿no? Esa Syrah de norte a sur, pero quiero hacer esa carta internacional con consistencia, con sabiduría, con dedicación, y eso es no poner vinos a lo loco, porque yo veo una carta de vinos extranjeros que me dice que son 2 referencias de aquí, 3 de allí y tal, y dices tú, pues tampoco está muy estudiado. Entonces quiero hacerla muy precisa, y eso el Ródano me va a llevar tiempo, porque hay muchas zonas de norte a sur, son vinos todos distintos, entonces eso también lo quiero transmitir en la carta. Y a la hora de la parte derecha, que todo también importa, pues tiene que también estar equilibrado en precio, Claro. ¿sabes? Para todo el mundo. Vinos que se quiera gastar, una persona que se quiera gastar 30 euros en una botella, y para el que se quiera gastar 300. En todo este proceso, lo que yo te decía antes, que para ti supone un reto, porque era un asador clásico, de lo que decías antes, de Ribera, Rioja y poco más, y seguro que algún blanco para empezar, pero no muchos. Sí. Tú, lo que dices, estás en ese proceso de adaptación, pero enseguida siempre tienes ahí como unos pegollos, una parte fundamental que te va acompañando de la vida, que siempre es el vino de Jerez. Sí. Y ahora ya también la sidra y el vino asturiano. Sí. Todo ese proceso de adaptación en un sitio clásico a veces puede chocar un poco, pero tú además lo haces de una forma muy natural. Bueno, lo intento hacer lo más natural posible, intento ser yo. Y creo que todos en la vida somos el fiel reflejo de lo que hacemos, ¿no? Entonces eso, yo como sommelier, como jefe de sala, como camarero de vinos, como quieras llamarlo, persona que trabaja en la sala, al final, tenemos que ser el fiel reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces tú te encuentras, como te he dicho, la sidra, es un seña de identidad
como tú dices, el vino de Asturias, Jerez, tengo 50 referencias, 50 etiquetas del vino de Jerez, pero sí es cierto que cuando tú vas al asador de Abel, también me quedé sorprendido que cuando ofreces un aperitivo, pues la gente quiere una manzanilla. ¡Qué casualidad! Claro. ¡Qué casualidad! Y en ese proceso de esos 2 años, pues la gente va bebiendo Jerez. Vale. ¿Qué es lo que me exige a mí el cliente? O no el cliente, porque me lo exijo yo a mí mismo, y eso luego ya el cliente me lo ve y el cliente ya me lo exige. Entonces es mutuo de decir, voy a darte esta manzanilla, qué buena es, pero es que el mes siguiente te voy a dar otra distinta. Claro. Y al tercera vez que te la pide o que tú se la ofreces, le dices, hoy ¿qué me vas a dar? Claro. Entonces, pues eso me lleva a hacer un viaje en el mes de febrero del año pasado a Montilla, Moriles, y seleccionar una bota de Bodegas El Monte para Casa Farpón Asador. Que bueno, que en este caso es un generoso de Montilla y es el que estamos dando ahora mismo. Pero bueno, el mes que viene a lo mejor pues puedes llegar y te puedes encontrar otra cosa. Y en este proceso, una parte fundamental, como decíamos antes, y la sidra. Sí. Yo creo, y esto ya hay apreciación personal, que yo creo que igual algo también compartimos, que todo cuando hablamos de que la cultura de la sidra y el patrimonio inmaterial de la humanidad, lo estamos centrando mucho en la sidra natural. Sin duda. Y me parece bien, porque la cultura sidrera está vencellada a la sidra natural. Pero es una oportunidad única para que otras expresiones de la sidra asturiana estén presentes en otros restaurantes como el tuyo, donde no puede haber sidra natural. No vais a echar sidra en medio de la sala de Casa Farpón. ¿Cómo ves tú todo este proceso? Ese proceso es un proceso lento. Yo no voy a echar sidra en Casa Farpón. Me vas a tirar un poco... No le eches mal, ¿eh? No. Quiero decir, yo tengo maquinilla, la gente me pide una botella de sidra y tengo maquinilla. Hay que ir a que mate el local. Ya, bueno, pero por eso... Pero al final la gente me demanda esa sidra y con esa sidra natural no he repetido ningún lote de sidra en Casa Farpón. Ningún lote de sidra he repetido, insisto, en Casa Farpón. ¿Eso qué quiere decir? Que voy buscando los lotes de sidra, ¿vale? Sí, es cierto, como tú dices, creo que el tema del patrimonio inmaterial de la humanidad para la sidra de Asturias, creo que es importante, creo que es un reconocimiento, creo que debemos de abogar por los escanciadores de sidra naturales, es decir, personales, de una persona que te escancie bien. Volvemos a insistir que no concibo que un precio de una sidra sea igual en un sitio que en otro. Tú vas a tomar un vino a un sitio y vas a tomar un vino a otro lado y los precios no son los mismos. Cada uno pone el precio que él considere, ¿vale? Pero creo que debemos de abogar y debemos de aprovechar ese momento de las sidras espumosas, de las sidras de mesa, de las sidras de hielo, de las sidras que van en botellín. ¿Vale? Porque a mí me pasa cuando alguien me pide, dice, tienes sidra, ¿no? Solamente concebimos la sidra desde la botella verde y desde un escanciado, ¿vale? Creo que en una mesa redonda, al final abogué por una formación e información, ¿no? Formación e información de esa sidra que hay, pues espumosa con doble fermentación, método Gran Vas o segunda fermentación en botella, que a lo mejor pues alguien está diciendo aquí esto que yo me manto y esto qué es, o la sidra de nueva expresión. Hay agares que están dejando de hacer ese tipo de sidras. Me parece triste y creo que no se puede dejar de hacer esto, y creo que restaurantes como el donde yo trabajo en este caso debemos de abogar por ello. Ayer concretamente vi una publicación en Instagram de un señor que estuvo en un restaurante de Gijón y salía un compañero de profesión que trabajó conmigo y trabajamos juntos en Casa Marcial, donde aparece con una botella de Praumonga.
Y eso, la gente es una cosa muy natural, ¿no? La gente de dentro quiere probarlo de fuera, pero la gente de fuera quiere probarlo de dentro. Claro. Y tú cuando tú tienes una sidra natural, pues la tienes, ¿no? Das un culete de sidra, pero el que viene de fuera no está realmente acostumbrado a tomar una botella de sidra en 6 culetes. Es así de fácil y de sencillo. Tomas el primero por la gracia, la foto, el escanciado y todo eso. Todo eso me parece muy bien. Pero tenemos que abogar, y yo creo desde el Consejo Regulador, que creo que es el que puede tener la fuerza para ello, y desde las instituciones, abogar por esas sidras espumosas. Es que hay sidras realmente magníficas, ¿vale? Y luego, pues creo que también tenemos que hacer hermanamientos pues, con otras denominaciones de origen que también están elaborando sidra, y creo que podemos... Yo siempre, sabes que tengo una frase de decir compartir es vivir, y esa información está en los libros, pero cuando hay una circulación de información, al final todos nos enriquecemos, ¿no? Uh-huh. Y cada uno tendrá su perspectiva, su forma de ver las cosas, y los de Asturias lo verán de una manera, los del País Vasco lo verán de otra, los de la Bretaña lo verán de otra. Y no es una cuestión de copiar o no copiar, sino es, oye, ¿qué idea tienes tú? Yo tengo esta es la mía, esta es la tuya. Oye, pues a lo mejor llega uno a una conclusión, y esa información creo que es importante. Y no podemos sacar solo desde Asturias solamente, que me parece muy bien que haya una foto de escanciado en la Gran Vía de Madrid, que me parece estupendo y me parece magnífico y me parece precioso, hasta precioso. Pero creo que no nos podemos quedar ahí. Uh-huh. Porque llagares que están cerrando, la nueva generación que no bebe sidra, ¿por qué no se le puede dar a esa generación que viene por detrás, que no bebe sidra, que no escancia sidra, ¿por qué no dar, no sé, un botellín de Avalon, de cerveza, de sidra con limón de Angeló? Por decirte algunos, ¿sabes? Sí. Por decirte algunas cosas. La normalización de un botellín como una cerveza, claro, de estas industrial española, claro, y que eso esté presente, claro, en todas las cafeterías y bares, claro, para tomar algo con ello. Claro. Que eso pasa en otros países de Europa, claro, que lo normal es que tengan sidra para tomar una sidra espumosa, carbonatada en un botellín. Eso en Asturias no pasa, y yo creo que tendría éxito. Es que yo creo que tendría mucho éxito, pero claro, hay que creérselo, porque claro, vemos solamente la sidra desde la botella verde. Uh-huh. ¿Por qué no se puede meter? Es decir, yo en coctelerías, ver cócteles con sidra. Claro. No lo sé, yo con la sidra de hielo se puede hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas. Sí. O sea, nosotros tomamos vermut. Aquí hay mucha cultura de vermut, y el vermut es un vino que se le añade alcohol, se le añade azúcar, se le añade hierbas. Una hierba es el ajenjo para que te dé el amargo, ¿no? Eso es un vermut. Blanco tinto, un vermut, ¿vale? ¿Por qué no puedo dar yo un producto natural como es la sidra de hielo en un vermut? Claro. Con hielo, con una corteza de manzana y 2 gotas de aguardiente de manzana. Más asturiano imposible. Claro. Ese fue el cóctel cuando arrancó NM. Sí. Ese fue el cóctel que se puso. Porque yo creía, en aquel momento, yo creía que un restaurante cosmopolitan, ¿vale?, de la ciudad me refiero, que no está en una montaña, en vez de dar una copa de sidra, tal, creía que debería de tener un cóctel. Y ese fue el cóctel. Más sofisticado, ¿no? Sí. Claro. Sí. Un poco más sofisticado. Y ese fue el cóctel que yo puse. Y fue una aceptación increíble. Claro. Y tomas un producto natural, un producto de aquí, con un azúcar natural, y que está riquísimo. O sea, porque ahí hay una cosa que te quiero preguntar. Muchas veces tenemos la opinión de que bueno, lo bueno y la sidra natural, y esa otra sidra y es casi como un producto menor, cuando la forma de elaboración muchísimo más compleja, muy complicada, sí. Y son productos
que son de primera línea. O sea, Sin duda alguna. tú lo estás poniendo en alguno de los mayores restaurantes y ya lo hay en otros restaurantes también por ahí, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que la sidra espumosa cuesta un poquito más de tal, pero creo que la sidra de hielo, la gente ya te demanda que quiere probar la sidra de hielo, que esto que es, pero la sidra espumosa y la sidra de mesa cuesta un poco más, ¿no? Y yo hago el llamamiento a la DOP Sidra Asturias a que la sidra de hielo y la sidra de fuego sean productos que estén dentro del Consejo Regulador. Sí. Que Sí, estén pero dentro del Consejo Regulador, sí. porque creo que la gente está demandando ese producto y desde el 2012 que yo llegué aquí a Asturias había 3 sidras de hielo, ahora no sé si son 8 o 9. Sí. 8 o 9 en un proceso de 10 o 11 años que creo que es importante. Claro. ¿Sabes? O un vermú que se hace con sidra de Alma de Trabanco, o el rosmu de Castañón. O sea, todo este tipo. ¿Vinagres? No hay vinagre. No hay. Es que no hay vinagre. Ya. ¿Sabes? No hay. Destilados. Y el que haya ya pensión, el aguardiente de Salvador del Obispo, Correcto. Entonces, con tanta sidra que se hace, esos productos alternativos creo que abogan mucho por el producto tradicional, claro, por el producto base que es la sidra natural. Es un empuje grandísimo, económico y todo. Y además llevas apuntando un par de veces, que me parece muy interesante, que las generaciones que vienen por detrás ya no beben tanto alcohol. Claro. Como bebíamos nosotros. Sí. Ya no van a esos alcoholes tan fuertes. Y ahí la sidra, que tiene la mitad de graduación que el vino y que es muy versátil además, puede tener un juego muy, muy importante. Es que es un... Yo nunca me gusta hablar del tema alcohólico, ¿no? O sea, pero en este caso tienes toda la razón del mundo. O sea, yo siempre he intentado vender el producto, la sidra, como sidra, con algunas discusiones con algunos llagareros de decir, no, es que esto es un cava de sidra. No, esto es sidra espumosa. Claro. Vamos a llamarlo así. El primer error que hacemos es llamar cava de sidra. Eso. No. Ese es el primer error. O sea, hay que tener muy claro el discurso. Y el discurso hay que creérselo. Y una vez que uno se lo cree, pues entonces yo no me puedo encontrar con gente del mundo de la sidra que es que la sidra de mesa es que le falta chicha. Eso. ¿Y cómo le vendo yo a esto? Claro. O sea, ¿sabes? Y entonces hay que hacer una narrativa, esa narrativa creársela, y creo que esa narrativa está desde los organismos oficiales. Y a mí me parece muy bien que yo vaya al Dionisio Nespral a Gijón, al Club de Tenis de Gijón, y que se abra un doble magnum de una sidra para que brinden, y vas al torneo este de Luanco, el torneo playa de Luanco, y otras sidras espumosas allí con el campeón y tal. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Claro. ¿Sabes? Claro. Y tenemos que abogar por ello. Y no pensar que hay un producto menor, al contrario, o sea, hay una maravilla. Estamos viendo que uno de los mayores sumilleres del país y lo lleves por bandera a cualquier sitio del mundo. Así es. Donde vas, y en ningún sitio nadie te dice ¿qué mi manta traes aquí? Que no vale para nada. Ya. ¿No? Sí, la verdad es que la aceptación es bastante interesante, pero luego hay que hacerle ver a los sumilleres de profesión, porque yo hablo con muchos y me dicen, ¿tú qué piensas de la sidra? Le haces esa pregunta. Como sidra, ¿qué piensas? Respuesta, que es un producto de segunda fila. Claro. Esa es la primera respuesta. Entonces, tú te encuentras sidra en algunos restaurantes, en algunos maridajes, y te lo encuentras, y te puedo decir cuáles, te puedo decir Celler de Can Roca, te puedo decir Martín Berasategui, te puedo decir Diverso, te puedo decir Casa Marcial, te puedo decir muchos, ¿vale? Que han dado maridaje con sidra, ¿sabes? Maridaje con sidra. Claro. ¿Que ha sido de otra zona que no sea de Asturias? Vale. Bueno. Vale, bien, pero es que hay que hacer una labor también comercial y ir a esos restaurantes y decir, oye, tengo este producto.
¿Cómo hacemos esa labor comercial? Tenemos el producto, que van a venir a comprárnoslo, tendremos que ofrecerlo y tendremos que hablar de él. Pero hablar de él desde un punto de vista positivo, no hablar de él desde un punto de vista negativo, porque eso es lo que pasa, Ya. ¿sabes? Por decirte, no sé, un producto, o sea, sidra, ¿no? Sidra espumosa de un Yagar de Villaviciosa, que está elaborada con 3 variedades de manzana, de una pomarada en concreto. Joder, pues eso hay que transmitirlo. Claro. O sea, está Sí, con porque ese regona, yo con regona, Raxao y blanquina. Y un producto exclusivo, además, claro. Claro. Le dices, la Raxao. O sea, hablamos de Tempranillo, de Cabernet Sauvignon, de la mezcla tradicional de La Rioja. Tempranillo, Graciano, Mazzolo y Garnacha. Vamos a hacer la comparación un poco. Tempranillo, porque te da la fruta. La Garnacha te da la parte alcohólica. El Graciano te da la parte especiada. Pues las variedades de manzana cada una te da unas cosas, ¿no? Claro. La regona, ácido amarga. El amargo, amplitud de boca. La Raxao te da la estructura, la acidez, la estructura de la sidra. La blanquina te aporta la elegancia. O sea, esa mezcla, pues habría que hablar, en este caso de esa sidra, de esa mezcla. Claro. ¿Y por qué? No, es que yo quiero que la sidra sea fresca. Pues cada uno, o sea, tiene sus ideas con la sidra, ¿no? ¿Por qué se hace una sidra de hielo con una verdialona? ¿Por qué no se habla de la verdialona? Claro. Vamos a hablar de variedades de manzanas que hay en Asturias y que están dentro del Consejo Regulador de la denominación de origen. Vamos a hablar de ello. Y porque tiene una narrativa, porque tiene un discurso, y ese discurso creo que hay que crearlo para poder transmitirlo. Bueno, pues escucháis mucho más a Juan Luis García, que como ya veis, es una persona que sabe de los mejores vinos y los más prestigiosos que hay en el mundo, y lo que está haciendo es toda esa sabiduría adaptarla para decirnos cómo el producto podría venderse un poco mejor. Muchas gracias, como siempre, amigo. A ti por contar conmigo. Seguiremos aprovechándonos de ti. Bueno, ya sabes que soy muy facilón.